El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en Él: si se manifiesten fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi Padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su Padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que he oído de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La primera lectura de hoy, que está tomada del libro de Daniel, tenemos un caso específico de idolatría. Y les están hablando, les está pidiendo el rey Nabucodonosor a Sadrach, a Mesach, a Abednego, que nieguen a su Dios y que se empiecen a postrar a los mandamientos y requisitos de este nuevo Dios que Nabucodonosor quiere introducir dentro del pueblo. Y esta idolatría los lleva a ellos básicamente a enfrentarse con un juicio, y ese juicio es el de la muerte. Hoy en día podemos decir que hay otra clase de dioses a los que la sociedad, a nosotros también, nos está llamando a postrarnos. Y a veces ni nos damos cuenta, y es tan sutil el llamado a postrarnos y a seguir estos dioses, que pareciese que si no lo hiciésemos también vamos a enfrentarnos con la muerte. Y esa muerte es una muerte espiritual, es una muerte lenta, es una muerte dolorosa, pero con anestesia. No nos damos cuenta. Y esos dioses de hoy, de la nueva era de la sociedad, se llama el Dios dinero. Y nos anestesia tanto el Dios dinero que cuando tenemos y amasamos fortunas, nos sentimos bien, nos sentimos dolor, nada nos falta, y no nos damos cuenta que vamos muriendo espiritualmente. Por eso yo lo llamo, nos anestesia de tal forma que no sentimos el dolor de perder a Dios en la vida. Otro Dios que no debiera de ser Dios, pero lo volvemos Dios, es el Dios trabajo. Y el Dios trabajo es aquel en que es bueno en su razón de ser, porque el trabajo también, y por medio del trabajo podemos honrar a Dios, pero cuando el trabajo se vuelve el centro de mi vida,
deja de ser bueno y se convierte en uno de estos dioses de los que yo les estoy hablando. Ahora no tenemos que ir a postrarnos a una estatua de oro como la que quería el rey Nabucodonosor, que estos hombres se postraran y le siguieran y llevaran al pueblo. Hoy estos dioses son un tanto invisibles, un tanto visibles, pero un tanto poderosos, que nos llevan a nosotros a desprendernos del centro, y ese centro es dependencia de Dios. Y es un problema bastante delicado, porque el dinero en sí no es malo, la riqueza en sí no es mala, el trabajo en sí no es malo. Lo malo es cuando centramos y ponemos nuestra fe en estos diosesillos y creemos que porque son tangibles nos pueden brindar más que un Dios que no vemos, que aparentemente no vemos. Pero si vamos al Nuevo Testamento y empezamos a leer el Evangelio de hoy de San Juan, en el capítulo 8, de los versículos del 31 al 42, nos damos cuenta que Jesús es el rostro visible del Padre, que nos está mostrando las obras del Padre para que nosotros seamos santos. Por eso nos está diciendo, o sea, no hay nada más. Él viene para santificarnos a nosotros, y por eso nos dice: si Dios fuera su Padre, me amarían a mí también, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. Ahí está la conclusión. Entonces, cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como Hijo de Dios, que vino a salvarme, reconozco sus obras, lo reconozco en los sacramentos, lo reconozco en mi hermano y en mi hermana, reconozco a Dios que sigue actuando y que no necesito un Dios visible como el dinero, como el trabajo, como la droga, como la prostitución, como la pornografía, como todos estos dioses que nos conectan de una forma tan grande que se convierten también en un vicio. Y ahí está el problema con estos dioses. Está el problema porque el dinero en cierta manera se convierte en un vicio. Nos apegamos tanto y entre más tenemos, más queremos tener. El Dios trabajo, entre más trabajamos, más queremos trabajar y no le dedicamos tiempo a Dios. La prostitución de la misma manera, la drogadicción, incluso peor, porque una vez que te conectas con la drogadicción es tan difícil salir y se convierte al único Dios que adoramos, porque ahí nos refugiamos, ahí conocemos la perdición, conocemos la oscuridad, pero ni nos damos cuenta porque nos sentimos tan apegados a ello que no sentimos necesidad de otra cosa. Usted ve un drogadicto y no puede vivir, si es drogadicto a la cocaína, no puede vivir sin la cocaína, porque la cocaína le trae esperanza, le trae confort, le trae ese alivio a las penas, ese refugio a las penas, y se convierte en el centro de la vida de la persona. Entonces la pregunta aquí para nosotros es: ¿quién es el centro de tu vida? ¿Quién es el centro de tu vida? ¿Quién te da esperanza? Y algunos que dicen, que a veces decimos con la razón y queremos conectarla con el corazón: no, mi centro es Dios. ¿Vas a misa todos los? No. ¿Haces las horas? No. Entonces tu centro no es Dios. Dios te hace suspirar. ¿Te sientes enamorado de Él? No. Y a veces yo hago y he hecho esta comparación muchas veces. Cuando tú te enamoras por primera vez, dicen que el primer amor nunca se olvida, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, no se olvida. Yo no lo he podido olvidar, Y el recordar no quiere decir que tú estás apegado a ese primer amor. Pero tú te empiezas a enamorar y empiezas a escribir, bueno, al menos en la época, ahora es por text message, ¿verdad? Snapchat,
Le mandan al Facebook, ¿verdad? O le mandan el WhatsApp. Pero allá nos escribíamos carticas. Nos dibujábamos corazoncitos. Entonces dibujaba la inicial de uno y la inicial de la persona a la que uno, y uno la veía. ¿Verdad? Sí, y no había nada más. Y mi pregunta, conectado con eso, ¿será que de esa misma forma actuamos cuando nos conectamos con Dios y cuando venimos a ese encuentro personal con Dios? ¿Será que cuando venimos acá y se expone la Eucaristía también y le hacemos ojitos a Dios? ¿Será que le hacemos así? ¿O pensamos que nos van a ver y nos van a juzgar y nos van a ver feo y nos van a decir, esta persona está loca? Porque la locura, en cierta forma, por Dios, deberá de ser una locura de amor. Y yo a veces le digo, debiéramos de estar desquiciados por Dios. Pero no. Entonces nos desquiciamos por otras cosas. Nos desquiciamos por cosas materiales, nos desquiciamos incluso por personas. Y muchas personas han dejado de ir a misa y han dejado de reconectar con Dios porque se consiguieron un esposo o una esposa que no creen en Dios y que no quieren saber nada de la religión y que no quieren saber nada de practicar y de tener una relación profunda con Dios. Y entonces la persona se convierte en el centro y le dan una patada a Dios y lo tiran a la calle porque la vida de esa persona la centra en otra persona diferente. Y conozco a muchos. El otro día venía una señora, y esto lo puedo decir porque no es confesión, venía una señora y me decía, padre, ahora sí puedo volver a la iglesia. Y yo decía, ¿cómo así que ahora sí? Antes no podía, te habían echado de la iglesia. No, es que antes tenía un marido, así me dijo, antes tenía un marido que no le gustaba la iglesia, no me dejaba ir y pues yo dejé de ir a la iglesia. Y yo le digo, ¿y ahora qué te pasó? ¿Se murió? Me dice, no, nos separamos. A mí me parece patético y me parece triste que una persona llegue a ese extremo. Entonces convertimos a las personas también en pequeños dioses y nos olvidamos de que nuestro centro tiene que ser Jesús. Nos olvidamos de que nuestro centro tiene que ser la meditación de la palabra. Nos olvidamos de que nuestro centro tiene que ser la vivencia de la vida sacramental. Entonces, tenemos que empezar a decir y tenemos que empezar a cuestionarnos: si Dios fuera su Padre, ¿me amarías a mí? Y amar a alguien significa darle todo su ser. Amar a alguien significa darle todo su ser, olvidarse de ti mismo para que la otra persona sea feliz. Y ahí está para el matrimonio especialmente y para los que viven en pareja. Y yo muchas veces he dicho, sí, tu obligación como esposo y como esposa es que vayan al cielo, pero también tu obligación es que la otra persona sea feliz. Y si yo hago feliz a la otra persona y la otra persona me hace feliz a mí, entonces hay un amor mutuo, y ese amor mutuo es un amor que viene de Dios. Ahí está el asunto. Y ese amor que viene de Dios no solamente se tiene que manifestar entre la pareja, sino que se tiene que manifestar primeramente en la relación que yo tengo con Él. Así tiene que ser, mis queridos hermanos y hermanas. Entonces Jesús dice, pero es que tú me quieres matar. ¿Y me quieres matar por qué? Porque estoy diciendo la verdad. Y dice San Juan, es que la verdad nos va a hacer libres. Y la pregunta es, ¿y cuál es la verdad? Y nos responde Jesús, es que la verdad es la palabra de Dios. Es que la verdad es Dios en sí mismo. Y yo les estoy mostrando la verdad porque yo represento a Dios, porque yo les estoy mostrando a Dios. Pero no podemos reconocer esa verdad si antes no abrimos el corazón y empezamos a construir y a
ponemos una relación profunda con Él que se basa en la fe. Alguien que no tiene fe no conoce a Dios. No conoce a Dios. Y una fe perfecta no existe, pero por eso nos dice el Evangelio, si tuviésemos siquiera una fe del porte de un granito de mostaza, entonces vamos a poder mover montañas. Y no solamente porque sea pequeña, sino porque la mostaza cuando crece se esparce y se hace grande. Y cuando nosotros empezamos a cultivar nuestra fe se tiene que esparcir, tiene que dar frutos. Y esos frutos se tienen que ver reflejados en la forma en que yo actúo, en la forma en que yo me comporto con mi familia, en la forma en que yo vivo mi fe y se la paso a mis hermanos y a mis hermanas en la iglesia y en mi comunidad. O sea, esto tiene consecuencias, y esas consecuencias son las mejores consecuencias que nosotros podemos afrontar en nuestras vidas. Son consecuencias que vale la pena afrontarlas, pero esas consecuencias vienen con algo que se llama responsabilidad. Porque el cristiano, además de no doblegarse a ningún otro Dios, de no centrar su vida en algo que no venga de Él, el cristiano, en conocer y en esparcir y en proclamar la verdad que es Dios, y empezar a hacer la semilla, a cultivar la semilla que es la fe, tiene que tener una responsabilidad. Y es eso que a nosotros no nos gusta mucho. Yo voy a la iglesia, yo le hago un acto de caridad, le doy $5 a alguien que necesita, pero ya de ahí de yo comprometerme, no. A mí me da risa a veces porque cuando tienes reuniones en grupos y cuando se llega el momento de elegir a uno de los líderes, que a propósito muy pronto vamos a empezar a hacer eso en nuestros grupos, todo el mundo, no, es que yo no puedo, es que yo no me siento capaz, que lo haga el otro. ¿A que no? Y empezamos a señalar, y yo a veces digo, ¿y entonces por qué no asumen la responsabilidad? Y pasa que muchas veces cuando empezamos a señalar, el que empieza a señalar es el que más critica al líder. No me gusta, lo hace así, lo hace mal, más o menos, es que hizo esto y a mí no me gustó. Y los criticones son los que menos se comprometen en nuestros grupos. Y los criticones son los que menos se comprometen con Dios. Y esos criticones son los que más diosesillos adoran en sus vidas. Y la idolatría, bien grave. Tanto así que el Señor le demostró a Nabucodonosor que Él estaba presente con aquellos que le eran fieles. Y la pregunta acá para ustedes y para mí es: ¿qué tan fieles le somos nosotros a Dios? ¿Qué tan fieles? Una pregunta. Segunda pregunta: ¿qué más dioses tienes tú en tu vida? Y a mí no me van a decir que ninguno de nosotros hemos adorado a un Dios diferente en algún momento que no sea Él. En algún momento nos hemos fabricado otros dioses y nos hemos doblegado. Nos les hemos arrodillado, nos hemos entregado a nuestra vida, a nuestro ser, y muchas veces hemos hasta suspirado por esos dioses. En muchas formas y en muchas ocasiones de nuestra vida lo hemos hecho, y a mí nadie me puede decir yo no, porque entonces le voy a decir: te has doblegado al Dios que se llama arrogancia. Y no hay ningún problema con reconocerlo y saber que ese es el primer paso para empezar a reconocer quién tiene que ser el centro de tu vida. Pues hoy, mis queridos hermanos y hermanas, que este sea un abrir de ojos y de mente, que nos entreguemos y que reconozcamos quién maneja nuestra vida y a quién no le doblegamos, no le arrodillamos y le entregamos nuestro ser, nuestra alma, nuestro sentir, nuestro pensar, porque eso es lo que se llama amor. Y a partir de ahí, cómo nosotros estamos construyendo nuestra fe para poder decir: si amáramos a Dios, reconoceríamos que Jesús es Hijo de Él.
sabríamos que viene de Él y sabemos que lo que Él hace, lo hace porque Dios se lo pide. Y ese mismo actuar que Jesús tiene porque el Padre se lo pide, ese mismo actuar nos lo está pidiendo a nosotros, y es de un amor infinito, de una entrega sin límite, de una entrega generosa sin condiciones, y sobre todo de una entrega con responsabilidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que así sea.